descripción de suelos que es complementaria a la salida de campo, que ya hicieron el primer día, donde observamos una caricata, tomamos algunas mediciones, pero aquí la vamos a ampliar, vamos a ejemplificar todas las características, o las principales características que se pueden describir morfológicamente de un suelo, y recordando que les mencionamos que habían dos tipos de objetivos o de visiones para describir un suelo. Una más pedológica, de relevamiento, de estudio de grandes áreas, y en ese caso se siguen normas de descripción que están muy escritas, unas taxativas, y por ejemplo está subida en el campus la descripción de suelos de la FAO, una serie de normas y una guía, que no pretendemos que ahora se la vayan a aprender, porque uno va adquiriendo experiencia, va con la norma en la mano y luego va aprendiendo a calificar las distintas propiedades y características que evalúa, pero sí vamos a dar algunas ideas generales de cómo se aplican esas normas y esas guías. Así que, bueno, la otra forma de observarlo es la que hicimos de campo, la que usamos mucho dentro de nuestra asignatura, que es una descripción que se llama del perfil de suelo en forma cultural, relacionadas a manejos, en relación suelo-agua-planta, con alguna problemática asociada, y es un poco lo que vamos a seguir haciendo en cada salida del campo, y la que usamos normalmente la mayor parte de los egresados ingenieros en nuestros estudios y en nuestros trabajos luego profesionales. Para algunos diagnósticos en el campo ya hemos visto la utilidad que tiene hacer estas excavaciones, que se llaman calicatas, que son una abertura en el terreno para descubrir en forma vertical el suelo, y que tenemos, bueno, las dimensiones son las que permiten trabajar cómodamente a uno o dos operadores. En general, si es un terreno inculto, podemos hacerla de 2 metros por 1 metro, y de profundidad, bueno, hay distintos criterios como ya les mencionamos. Depende de la zona, en la zona de nuestra de Cuyanas, donde vamos a hacer la profundidad, donde vamos a hacer estas calicatas, pero van a haber distintas profundidades y distintos límites de esas profundidades. Una puede ser que aparezca el subsuelo pedregoso, si estamos en las zonas más altas. También otro fin de calicata o piso de calicata puede ser que aparezca una capa endurecida, cementada con carbonato de calcio, que se llama tosca, normalmente en el campo, por allá no podemos profundizar. También puede ser que aparezca la freática, o sea, ese agua libre a presión atmosférica, que puede aparecer a distintas profundidades. Bueno, eso determina generalmente la profundidad en nuestra zona. De no haber ninguno de estos impedimentos, en general se hablan unos 2 metros de suelo, y lo que se describe que es en la zona donde van a enraizar las plantas. Una alternativa que nos parece muy útil para el estudio en el caso de montes frutales o de viñedos es hacer esta apertura en L, que permite ir limpiando la pared para observar muy bien y de cerca las raíces, porque sabemos muy bien que es muy importante describir las raíces, su cantidad, su abundancia, su orientación, como ya vamos a ver más enseguida, y por lo tanto este tipo de abertura es muy útil en ese caso. También en el caso de las zonas de riego nos permite dibujar y ver bien el bulbo, pero cercano a las zonas de exploración radical. Una vez ya dentro del pozo de observación o calicata, bueno, hay distintos aspectos que podemos ir mirando. Uno es el límite de los horizontes o capas. Recordemos que entonces horizonte se refiere a los perfiles verdaderos, a los perfiles primarios, y capas a los suelos como los nuestros, que son transportados, sedimentarios, y luego desde a partir de ellos se desarrollan distintas capas, son suelos secundarios. Bueno, una de las características que tienen que dejar especificado en planillas que ya vienen, algunas ya les mostramos el otro día, está subida en el campo, las fichas donde pueden ir completando esta información: espesor y profundidad. Profundidad, bueno, por supuesto es la distancia con respecto a la superficie del suelo, la profundidad en la que se encuentra esa capa o horizonte, y el espesor se refiere, además de la profundidad, el espesor que tiene, o sea, su techo y su piso, por lo cual para anotar el espesor promedio ponderado y las profundidades de la superficie, por ejemplo, en este caso, está la parte o el límite superior de ese horizonte a los 29 centímetros de profundidad, el límite inferior está a los 38, por lo tanto el espesor promedio ponderado es de 34. Se dice promedio porque en realidad se va a tomar en varias partes, según sea muy variable, homogéneo o menos homogéneo, este espesor. Entonces, espesor y profundidad es lo primero que tomamos. Luego viene a expresar su límite, su clase de límite. Esto se refiere a que el cambio de un horizonte a otro puede ser abrupto, claro, gradual o difuso. No siempre está claro, eso como vemos, determinar dónde empieza y termina otro. Y la regla que se establece es en qué espesor de suelo sucede ese cambio. Si sucede en menos de 2 centímetros, decimos límites abruptos. Hasta llegar a los difusos, que si ya no lo podemos ver y toma unos 12 centímetros cambiar de una característica a otra, es el límite difuso. Por ahí tienen algunos ejemplos del límite difuso. Y estos, en cambio, se van a ver que están muy bien expresados, mucho mejor la diferencia entre los horizontes, que es mucho más fácil ver este tipo de división. Obviamente, si les pregunto, en el caso de las capas de Mendoza, ¿cuál es posiblemente los límites de horizonte? ¿Muy fuertemente expresado o de tipo difuso? Y vamos a estar entre gradual y difuso, porque en general ya sabemos que no tenemos los horizontes de A, B o A1, A2, B, no están en nuestro tipo de suelo joven, sino que en general estamos dentro del C, casi siempre lo que manifestamos en el horizonte C. Y ese horizonte C, las diferencias fundamentales están dadas acá por textura, por algún tipo de, por humedad, por algún tipo de característica de color muy suave de diferencia, que es lo que nos implica a nosotros, bueno, tener otro tipo de determinaciones acá, pues ya que no tenemos la riqueza de un horizonte o un perfil fuertemente expresado. También, al describir estos horizontes, podemos describir su forma.
Y esto se refiere a si es recto, si es ondulado, irregular, quebrado. Bueno, dentro de las normas de la guía de FAO van a ver que están los esquemas, pero, por ejemplo, dentro del difuso esto sería un límite más recto. Aquí vemos que es más irregular, puede ser ondulado y luego menos. Todo este tipo de situaciones se dan porque, sobre todo, entendamos que en el caso de la extracción de depósito, la forma de los depósitos de los distintos aluviones, por ejemplo, o el tipo de transporte que tuvo va a influir en cómo se van acomodando las distintas capas. Ahí tiene otro ejemplo de un límite ondulado entre este horizonte suprayacente y el subyacente. Es muy común también en nuestras zonas que tengamos estos límites, que son pedregosos. Siempre acá el límite se describe así, límite pedregoso. Los límites que llamamos de lenguas, si ven en esta foto, es este tipo de manifestación que en general está indicando que hay hidromorfismo antiguo. Es la primera vez que sienten la palabra hidromorfismo, ya la vamos a usar otra vez y vamos a ir ampliando, sobre todo cuando lleguemos a la parte de suelos salinos. Lo que quiere decir, vayan por ahora conceptualizando, que son suelos que se formaron donde el agua tuvo mucho que ver. O sea, fueron suelos formados en la antigüedad o ahora actualmente, están influidos en su característica por agua en el perfil. Ahí tienen un tipo de límite discontinuo que no es claro de ver. Es un lentisol desarrollado a partir de una calizadura. Bueno, aquí es muy difícil decir cómo es, porque hay una parte de la matriz de esta parte del suelo que puede llegar hasta este límite, continuar con otro, pero obviamente es difícil y a este tipo de límites se le llaman discontinuos. Bueno, otra característica importante es la reacción del suelo. En este caso vamos a ver de su pH. Van a ver que ahora van a empezar a aparecer unas tablas donde lo que en general van a mostrarles va a ser cuál es el tipo de ensayo, el método, el material o el reactivo, y en qué ámbito de interés o cómo se usa y cómo es el procedimiento. Así son las tablas que van a venir en general, que están tomadas de las normas de FAO. Entonces, como reacción del suelo, ponen reacciones colorimétricas, ensayos de caliza, potenciométricos, vienen kit de pH para medir en el campo. También se podría llevar un pHímetro al campo, es más complicado porque esos equipos ya, pHímetro, requieren ciertas calibraciones, que estén a 20 grados, algunos protocolos requeridos. Y si no, también se usan las tiras de pH, son las tiritas colorimétricas. Vamos a ir desarrollando de a poco algunas de estas características. Cuando hablamos de características en la parte colorimétrica, existen en el mercado las tiras y equipos para intervalos de pH a 4 y 9 y presión de media unidad, que es muy bueno. Uno lo puede utilizar estos kits de campo. Ya sabemos que para observar carbonato de calcio o caliza, lo importante es una reacción con ácido clorhídrico, que hace una reacción, un desprendimiento de dióxido de carbono, y ya, si hay presencia de caliza y desprendimiento de dióxido de carbono, ya sabemos que estamos en un pH entre 8 a 8,5. Y el pH, como dijimos, que es un poco menos útil. Tienen unos agujeritos. Esos agujeritos, para, en general, los podemos comparar por arriba, pero nosotros preferimos lo ponemos por debajo, y va apareciendo y vamos mirando en cuál color se asemeja más. Al que lo deciden, primero se anota este número, por ejemplo, que fuera 7,5. 7,5, podríamos estar en 7,5 yellow red, y al lado se sigue con una fracción, donde en el numerador se pone la claridad y debajo en el denominador la pureza. Esa es lo que se llama la notación científica del color. Aquí está explicado lo mismo, está a lo mejor un poquito más esquemático y lo entiende mejor. Entre el red y el red y yellow, entre el 10 red y el 10 yellow, pasa por todas estas otras cartas o láminas entre lo que sería ahora el del medio, que es la combinación del yellow red. Como va aumentando, de 0 a 10, de 0 a 10, y está aplicando este primer cuarto de la circunferencia. Además del matiz o tono, la luminosidad o claridad, o la saturación, que era de acá abajo, que en realidad es la intensidad del color, hay otra parte de las láminas que están detrás, en el reverso de cada hoja, donde a cada color le corresponde un nombre, pero en este caso sería como un nombre común. Estos tres es la notación científica, y este en general, que está en inglés, es como lo llamarían en forma común. Por ejemplo, la combinación de esos tres, su nomenclatura sería marrón fuente, es brown, marrón fuente. Puede utilizarse, o conviene cuando uno publica y escribe estas normas, escribir tanto el científico como el nombre común. En el caso de la lupa, los llamados pseudomicelios, que para los que todavía no han cursado fitopatología, es una forma de expresión de los hongos, son como hifas, los pseudomicelios son como hilitos de color blanquecino que encontramos en el perfil. Se puede ver con la lupa y distinguir incluso este tipo de conformación. Bueno, estructura. Vamos a tener una clase específica de estructura, pero recordemos que cuando las partículas primarias o elementales forman estructuras más complejas, se van agregando una al otro y forman estructuras más secundarias o partículas conformadas
formaciones secundarias, ya empezamos a hablar de estructura. Y que para que suceda la unión de estas partículas primarias en estructuras más complejas o secundarias, necesitamos los cementos. Estas estructuras, los horizontes bien estructurados, presentan lo que se llaman superficies de debilidad, que son visibles a campo a veces y que se pueden partir por ese lugar. Esos agregados yo puedo por esa superficie separarlos y en general lo que estudian a campo los edafólogos y pedólogos que están en zonas con buena estructuración de suelo. Una de las primeras entonces observaciones es el comportamiento al intentar partirlos con las manos. Se ponen unas, en general se van sacando y en unas bandejas se van poniendo los agregados, se van estudiando su tamaño, su forma, su dureza, su comportamiento al intentar partirlos. Por lo tanto, ese tipo de determinaciones a campo para estructura ya las vamos a ver en la clase correspondiente. En general, bueno, estas son las clases de estructuras las que tienen que ir aprendiéndose. Se definen en función de las tres dimensiones. En el caso de una estructura de tipo laminar, que acá se está representando pero no a escala, la dimensión vertical es mucho menor que las otras dos. Es importante lo que es la formación de costras, por impacto de las gotas de lluvia, etc. La prismática, la dimensión vertical es mucho mayor que las otras dos. En general, tiene que ser ricos en arcilla, los horizontes que tengan este tipo de estructura prismática. Por ejemplo, como dice acá, el endopedón o hipopedón argílico. En los bloques angulares son las tres dimensiones muy semejantes, las caras son aplanadas y tienen vértices angulosos. Acá en los bloques subangulares los vértices son en cambio más redondeados. Este tipo de dibujos que están en todos los libros de grafología para que lo expliquen. Bueno, y ahora una serie de fotos para ejemplificar ya a campo cómo se ve una estructura laminar, una prismática, una granular. Y comenzamos con otra propiedad muy interesante e importante de describir, que es la resistencia mecánica. Hemos estado viendo que para describir este tipo de resistencia va a depender de su estado de humedad. Cuando hablamos de consistencia dijimos esto. Entonces, en realidad se puede medir a cualquier humedad, o muy húmedo, mojado, o húmedo y ligeramente húmedo o seco. Y hay que establecer y dejar claro en cuál estado de humedad estamos haciendo la descripción. Si lo hacemos a cualquier humedad, lo que medimos es la compacidad, que es la resistencia a la penetración, y ya le mostramos en campo un instrumento para eso que se llamaba penetrómetro. Cuando sea muy húmeda, lo que vamos a medir es la plasticidad y adhesividad, y recordemos que estas dos propiedades constituyen lo que se llama consistencia. En este caso va a ser consistencia muy húmeda, mojada. Cuando ya estemos en la zona húmeda y ligeramente húmeda, lo que vamos a ver es una friabilidad, términos que vamos a ampliar cuando estudiemos consistencia. En ese caso va a ser la resistencia a la ruptura. Y cuando esté seca, también se va a hablar de fragilidad o dureza, que es resistencia a la ruptura. Entonces el tipo de palabras que se va a usar para describir son distintas. En el caso de medir la resistencia a la penetración de una costra, las costras superficiales, que suceden, por ejemplo, contra el golpe de la lluvia o de un riego por aspersión, pero siempre y cuando haya ciertas condiciones, como que se dispersa el suelo, o que es sódico, o que tiene tendencia a formar estas costras en superficie, un ensayo con el penetrómetro manual, y tiene una escala en Newton de cuál sería más o menos la descripción de la resistencia o la ruptura. Nosotros vamos a utilizar en el laboratorio otra técnica para medir esta resistencia mecánica de las costras, que es el módulo de ruptura. En general, los suelos con más de 3 o 5 kilos por centímetro cuadrado ya lo consideramos que están encostrados. Y para la determinación y cómo se opera con el módulo de ruptura, los invito a que vayan al video, a los videos de YouTube que hemos subido prácticos, para que vean la metodología en detalle. Entonces, para describir esta resistencia, dijimos que podemos hacer la compacidad, que es la consistencia a cualquier estado de humedad. ¿Y cómo la podemos determinar? Bueno, en este caso podemos usar un cuchillo, como el que usamos en Calicata, que vemos la fuerza necesaria, evaluamos la fuerza necesaria y la facilidad con que penetra el cuchillo. En general se recomendaría hacerlo en sentido vertical, que es como penetran las raíces. Y también se puede determinar utilizando el penetrómetro de bolsillo, que no lo vimos. Nosotros vimos en realidad un penetrómetro de índice de cono, que puede, aún sin estar dentro de la Calicata y desde la superficie, y enterrándolo y presionándolo, medir la fuerza necesaria para atravesar las distintas capas. Ya cuando estemos en mojado, dijimos vamos a hacer, o muy húmedo, es la plasticidad. ¿Cómo evaluamos la plasticidad? Bueno, se hacen cilindros con distintas dimensiones. Se empieza con uno de 4 centímetros de largo y distintos diámetros, de 6 milímetros, luego de 4 milímetros, distintos. Van viendo que hay distintas dimensiones en la clave, y luego se los pone vertical y se suspende para ver si se agrieta, se corta, o sea, cómo soporta el peso el propio peso del cilindro. En el caso de la adhesividad, ya estamos todavía dentro de mojado, es una consistencia en estado mojado, de plasticidad y adhesividad, y en el caso de adhesividad tenemos que presionarlo entre el pulgar y el índice viendo si se adhiere o no a los dedos. Un poco más seco, en el estado ligeramente húmedo, vamos a ver lo que se denomina friabilidad, que es tomar un determinado volumen de suelo entre el pulgar y el índice y ver la fuerza necesaria que necesitamos para desmenuzarlo. Esto con adiestramiento y práctica a campo se va mejorando la determinación. La guía de consistencia del FAO está subida al campo y va a estar en la guía de trabajo práctico para que vean los detalles. Estos son los grandes criterios, lo que les estoy explicando.
el estado seco, que va a ser su dureza, lo que vamos a evaluar, es también presionando un volumen de suelo entre el pulgar y el índice a ver la dificultad para romperla. Se pasó de largo, se denomina